Ya se terminó la proyección. Entonces, se ve un poco curioso, ¿verdad? Porque todo se hace ahí, todo lo estamos viendo. Para que usted vaya aprendiendo, por si el hermano Uli no está, pues ya sabe qué le mueve, ¿verdad? Bien, le invito a abrir, hermanos, su Biblia, ahí en el libro de primera de Juan, primera carta del apóstol Juan. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 1. Versículo 1 al versículo 10, si me sigue con su vista de favor. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 al versículo 10. Voy a lectura nada más del versículo 1 al versículo 4 y después en el transcurso de la enseñanza leeré el resto. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 4 dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Vamos a orar. Señor, bendice este tiempo de meditación en tu palabra, lo que ha sido inspirado por ti a través, escrito a través del apóstol Juan, podamos, Señor, pensarlo y podamos sentirlo también. La importancia, Señor, de ser transparentes delante de ti, Señor, recordando que necesitamos tener una comunión contigo constante para no caer, Señor, ante las acechanzas del diablo. Te ruego, Señor, que bendigas este tiempo. Ayuda a cada uno de los que están aquí a pensar, Señor, en su comunión contigo. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Bien, hermanos, si usted recuerda, si usted ha tenido una clase o ha escuchado anteriormente, la carta de Primera de Juan trata acerca de la comunión con Dios. Esta carta es dirigida a creyentes, no es dirigida a inconversos. Esta carta, como la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento, han sido dirigidas a un grupo de personas las cuales estaban padeciendo tribulación, persecución. En este caso, estaban recibiendo persecución por medio de falsos maestros conocidos hasta la actualidad como los gnósticos. Entonces, alguna doctrina y alguna percepción de quién es Dios estaba siendo trastornada en algunos creyentes. Entonces, Dios, inspirando por medio del Espíritu Santo al apóstol Juan, escribe a las diferentes iglesias un recordatorio de la importancia que necesitan recordar, la importancia de tener una comunión constante con Dios. Y esa es una pregunta que usted necesita tener en esta tarde. ¿Cómo está su comunión con Dios? ¿Cómo es su relación personal con Dios? Podemos estar involucrados en diversos ministerios y podemos tener mucho tiempo en la iglesia, pero toda la carta de Primera de Juan da la luz de lo que es estar en comunión con Dios. Ahora, todos aquellos que aceptan a Cristo como su único y suficiente Salvador, todas aquellas personas que reconocen que son pecadores, todos aquellos que le aceptan a Él como único y suficiente Salvador, la división que había entre ellos y Dios, Cristo la quita y llegan a tener una comunión íntima con Dios. Ahora, salvación eterna es por Cristo. La pregunta presente ahorita es su relación personal con Dios. ¿Cómo es? Aquí hay algunas evidencias acerca de la comunión con Dios. ¿Quién nos da a nosotros comunión con Dios? Versículo 1 al 2 dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna,
la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Estos primeros 2 versículos, ¿de quién habla? De Cristo. Es interesante que en otras palabras, el apóstol Juan, ahora ya ancianito, anteriormente no era ancianito, en Juan capítulo 1, versículo 1, que habla acerca del verbo de Dios, que es Cristo. El versículo 14, que explica más bien quién es el verbo de Dios, que es Cristo. Pero ahora está recordándole a las iglesias y le está diciendo: nosotros somos testigos vivos de que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Nosotros lo vimos, nosotros lo escuchamos, nosotros hasta lo abrazamos y nosotros hasta lo vimos resucitado y testificamos de él. Que nos ayuda a nosotros a tener una comunión con el Padre es Cristo. Si usted está en esta tarde y no puede decir con seguridad: cuando yo muera, voy al cielo. Si usted no puede decir con seguridad eso, es porque aún no ha conocido a Cristo verdaderamente y usted necesita conocerlo. Pero si usted ya lo ha conocido, algo que todo creyente necesita recordar es lo que el apóstol Juan está diciendo aquí. Tenemos comunión con Dios gracias a Cristo, y la comunión con Dios es una realidad que todo creyente puede tener. Mi pregunta para usted es: ¿usted mantiene esa comunión con Él? Es muy importante, hermanos, que constantemente recordemos que necesitamos tener una comunión con Dios. Dice la Escritura ahí en Efesios, que vamos a mencionar el domingo, pero dice que va a venir un día malo, y si su comunión con Dios no está firme y usted no pasa tiempo con Él recordando las verdades que Dios dice en su palabra en oración, el enemigo le va a hacer caer, le va a engañar. Entonces usted piense, tenemos la verdad de que tenemos una realidad, la realidad de que tenemos una comunión con Dios a través de Cristo. Y el apóstol Juan dice: gracias a Cristo podemos tener esa comunión. Nadie más puede tener comunión por sus méritos, por sus buenas obras, ni por sus acciones como creyente en el ministerio. Nadie puede decir: por lo que yo he hecho es que tengo una gran comunión con Dios. Eso se evidencia cada día en una dependencia constante al Señor, y se evidencia por frutos visibles en ese preciso momento que estamos viviendo. Versículo 3 dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, con su Hijo Jesucristo. Esas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué le está diciendo el apóstol Juan a las iglesias? Le está diciendo: creyentes, recuerden que somos salvos en Cristo y que tenemos comunión con Cristo y comunión con el Padre y comunión unos con otros gracias a Cristo. Y en otras palabras está diciendo: acuérdense que somos salvos y estén gozosos porque podemos tener comunión con el Padre, y no solamente con el Padre, sino todos juntos como creyentes. Y es el propósito de la iglesia, que nosotros que somos salvos podamos congregarnos juntos y buscar los propósitos que Dios tiene para nosotros y para la iglesia, para que le podamos glorificar. ¿Usted se siente gozoso porque es creyente? Un creyente, hermanos, no debería permanecer mucho tiempo triste. Yo entiendo que vienen aflicciones y circunstancias y las podemos ver a través de toda la Biblia, pero un creyente puede estar gozoso a pesar de sus tribulaciones. Usted puede leer todo Filipenses. Regocijaos en el Señor, otra vez os digo, regocijaos. ¿Qué estaban padeciendo los filipenses? Persecución a muerte. ¿Cómo es que el apóstol Pablo le dice: estén contentos? ¿Cómo es que el apóstol Juan le dice ahora: estén contentos? Gracias a la comunión que usted puede tener en Cristo, puede estar contento. ¿Cómo es que una persona que le dice que tiene un padecimiento de salud puede estar contento? Es posible. En la comunión con Cristo puede sentirse gozoso. Y ese gozo que es evidente en una persona atribulada es un gozo contagiable. Yo recuerdo hace muchos años de estudiante, nos mandaron a visitar a una hermana
a una casa, una casita muy humilde, como decimos, de cartón, y la hermana había tenido enfermedad, su esposo era una persona golpeadora, sus hijos eran pequeñitos, y llegamos nosotros a animarle, pero salimos más animados nosotros. ¿Sabe por qué? Por la comunión que tenía con el Padre. Y ese gozo en su tribulación lo transmitía. Eso debe ser la evidencia de un creyente para que nuestro gozo sea cumplido. ¿Cómo sabemos nosotros que tenemos comunión con Dios? Estas son las condiciones de la comunión con Dios. Versículo 5. Tenemos que ubicarnos bajo la luz. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Y esa es una verdad que aplica a su santidad. Nadie puede decir que Dios tiene alguna mancha, alguna sombra de pecado. La Biblia dice que Dios es un Dios santo, completamente apartado del pecado. Por eso la Escritura aquí dice Dios es luz. Es la fuente de la santidad, es la fuente de la luz más pura que pueda existir. Si usted voltea aquí arriba en estas bolitas, ¿verdad? Usted puede ver focos ahí adentro. Y eso nos dan luz. Y hay una tormenta de repente, ¿no? Y se va, ¿qué decimos? Se fue la luz, aunque en realidad lo que se fue la electricidad. Pero lo asociamos porque estamos en la casa resguardados y se va la corriente eléctrica y decimos se va la luz. Dios no depende de ninguna otra fuente de energía. Dios no depende de ninguna otra persona. Él es la esencia pura de la santidad. Y dice la Escritura que nosotros debemos ponernos bajo esa luz que examina toda sombra de pecado, incluyendo nosotros mismos, para que nos indique exactamente las áreas en nuestras vidas en las cuales estamos fallando, para que nos apartemos de esas tinieblas. Dice la Escritura que aquella persona sin Cristo tiene su entendimiento, ¿qué dice? Entenebrecido. El Espíritu Santo, cuando alguien escucha el Evangelio, usted predica el Evangelio, el Espíritu Santo le hace entender el Evangelio, usted no le hace entender el Evangelio, el Espíritu Santo, y hay una palabra que se usa como que el Espíritu Santo le ilumina, le hace entender el Evangelio y la persona decide creer o no creer en el Evangelio. Usted que ya ha llegado a conocer la luz de Dios y ha aceptado a Cristo como Salvador, dice la Biblia ahora que nosotros también somos luz. Versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si alguien dice, soy creyente, en otras palabras, yo soy creyente, dice alguien, porque he conocido a Cristo como Salvador. Pero dice la Biblia, pero anda en tinieblas. Y Juan más adelante se pone más agresivo todavía. En otras palabras dice, dude de su salvación. El Señor Jesucristo decía, por sus frutos les conoceréis. De tal manera que si una persona en su vida como creyente falla delante de Dios, no quiere decir que esa salvación se pierde, pero si una persona se mantiene en esas tinieblas, la pregunta que esa persona debe hacer, ¿verdaderamente ha creído? Porque si no llega al arrepentimiento, esa persona necesita considerar su salvación verdaderamente. Ahora, nosotros, hermanos, no tenemos una aplicación, ¿verdad?, donde viene ahí el libro de la vida, donde yo puedo ir a la aplicación y decir, Vladimir Hernández, ¿es usted? Vladimir Hernández está escrito en el libro de la vida. No viene, ¿sí? Sí, hermano, aquí Rubén tampoco viene. No tenemos una aplicación, gracias a Dios, ¿verdad? Pero a veces pensamos que lo tenemos con nuestros ojos y decimos, como que ese hermano yo creo que no es, ¿sí? Por cómo anda. Eso no lo podemos saber, pero lo que sí dice aquí el creyente, que en lo personal, si yo digo soy creyente, pero ando en tinieblas, dice la Biblia,
estoy mintiendo, no ando en la verdad. En otras palabras, no ando en la luz. El Señor Jesucristo dijo que nosotros somos la luz. ¿De qué? Del mundo. La palabra que se utiliza aquí como luz para referirse a Dios es un poco diferente a cuando el Señor Jesucristo dice, ustedes son la luz. Las dos se traducen como luz, solo que la luz de Dios no es dependiente, Él es la fuente del poder. Y cuando Cristo dice, ustedes son la luz del mundo, es una luz dependiente de la luz del Señor. No sé, tenemos el tiempo para usar la ilustración de Moisés, pero usted se acuerda que cuando Moisés pasaba tiempo con Dios y venía a platicarle al pueblo de Israel lo que Dios les había dicho, ¿qué pasaba con su rostro? Resplandecía, tanto que los hebreos dijeron, por favor ponte un velo porque tenemos miedo cuando vienes a hablar con nosotros. Dando a entender en la actualidad, cuando alguien está suficientemente en tiempo con el Señor, en su palabra, en la oración, controlado por el Espíritu Santo, es evidente en sus acciones, en su conducta, en su ánimo y en su gozo que ha pasado tiempo con Dios. ¿Es así su tiempo con el Señor? De tal manera que alguien le ve hasta en la calle y dice, es diferente, hay algo en él que es diferente, hay algo en ella que es diferente. Se evidencia que nosotros también somos luz. ¿Cómo podemos ser luz? Necesitamos ponernos bajo la luz de Dios para que Él nos indique y diga, aquí hay tinieblas, necesitas quitarlas. ¿Usted hace eso todos los días con el Señor? Eso es diferente, hermano, que solo leer la Biblia. ¿Sabe que usted puede leer la Biblia 10 capítulos diarios? Pero si no tiene la oración de decirle, Señor, indícame en mi vida qué necesito yo cambiar. Usted puede leer la Biblia entera en el día y solamente va a tener el mérito de que la leyó, pero si no produjo ningún cambio, usted no se está poniendo bajo la luz de una manera consciente. Y eso es lo que necesitamos hacer todos los días, ir con el Señor en oración y decir, Señor, ¿hay algo en mí que necesito cambiar? ¿Hay desánimo en mi vida? ¿Hay resentimiento? ¿Hay rencor? ¿Hay indiferencia? ¿Hay algún pecado habitual en mi mente? ¿Hay algo que nadie conoce que yo estoy haciendo en lo oculto? Enséñamelo en tu palabra y ayúdame a arrepentirme. Esa debe ser la actitud de todo creyente. Versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículo 9 y 10, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Este pasaje lo que está refiriendo, está diciendo, aquel creyente que piensa que en él no hay nada malo que puede confesar al Señor, dice, es hipócrita. ¿Sí? Hipócrita. ¿Usted se acuerda cómo describen a los hipócritas? Los griegos lo describían con dos figuras, ¿verdad? Una cara triste y una cara contenta, ¿verdad? Y otra triste, ¿sí? O enojada. Y le conocían como actores. Entonces, todos esos que salen en películas, si se utilizara la palabra que se utilizaba antes, son hipócritas. ¿Por qué? Porque fingen algo que no son. ¿Usted se acuerda de las películas de Pedro Infante? ¿Alguien sabe quién es Pedro Infante? Sí, ok. Sí, yo sí las vi con mis papás, pues. Y Pedro Infante y también Cantinflas, ¿verdad? ¿Se acuerda de Cantinflas? Cantinflas, el mismo personaje, no cambiaba mucho que digamos, ¿verdad? Pero era maestro de repente era cura, ¿verdad? Y tocaba el piano ahí de manera muy interesante en la iglesia, y de repente era policía, y de repente era barrendero, pero en su vida diaria no era ninguna de esas cosas. Entonces era categorizado, si fuera como la Biblia, la palabra, eres un hipócrita, ¿sí? Pero ¿sabe que también podemos ser nosotros actores? Fingir que estamos bien con Dios por lo que hacemos y por cómo nos vemos, y si no nos ponemos verdaderamente bajo la lupa de Dios para que Él nos señale qué necesitamos cambiar, y decimos que no necesitamos cambiar nada, dice la Biblia, somos hipócritas.
Todo creyente necesita cambiar algo en su vida hasta que Cristo venga. Estamos en una santificación progresiva. Algo necesitamos estar cambiando. Cada vez que vamos con el Señor, Señor, ¿qué necesito yo cambiar? No somos nosotros perfectos en nuestra conducta en nuestra casa para con nuestra esposa o usted para con su esposo. No hacemos nuestra conducta en nuestra casa, no la hacemos adecuada siempre como el Señor nos indica. No amamos como debemos amar, no perdonamos en la iglesia como debemos perdonar, no servimos con la actitud que necesitamos servir. Todavía no, hasta que Cristo venga y nosotros seamos glorificados y no haya más pecado. Pero por lo pronto, siempre y cada día necesitamos ir al Señor y decir, ¿qué necesito cambiar? Y cuando Él nos dice, esto es lo que necesitas cambiar, esto es pecado. ¿Qué necesitamos hacer con el pecado? Una oración de indulgencia, Señor, perdóname. Amén. Ya, yo puedo volver a pecar, ¿verdad? Sí, cuando habla ahí de confesiones, es decir, exactamente cómo hemos ofendido a Dios. Va usted por la calle y mira a una mujer y la codicia en su mente y en su corazón, y el Señor le redarguye de pecado. Quiere decir que usted va con el Señor y le dice, Señor, perdóname porque he tenido pensamientos de lascivia y de lujuria en mi corazón. Ha tenido usted malos comentarios para con un hermano y ha murmurado, y usted va a confesar y dice, Señor, perdóname porque he pensado que he sido más justo que mi hermano, no mirando mi propia viga. Perdóname por hacerlo. Con una actitud, cada uno de los pecados es así, con una actitud de arrepentimiento. Eso quiere decir que si yo confieso a Dios, me estoy arrepintiendo. Gracias a Dios, hermanos, que Dios no ha establecido en su palabra que cada creyente necesita ir con el pastor y confesar sus pecados, para que uno tenga que orar a Dios y Él les perdone sus pecados, como los curas. Qué bendición, qué dolor de cabeza, o qué chismosos son también los curas, ¿verdad? Sí, o sea, que cada uno venga y diga sus pecados y uno estar escuchando todo eso. ¿Se imagina la carga y el pesar? Qué bendición que usted puede ir solo con Dios, de rodillas ante Él y decírselo. Y si usted lo hace de corazón, sinceramente, con una actitud de arrepentimiento, apartarse de, dice, alcanzará misericordia, apartarse de. El pasaje dice aquí, versículo 9, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este pasaje es para creyentes o inconversos. Es para creyentes. Quiere decir que cada creyente necesita ponerse bajo la luz del Señor, de su palabra, en la oración, y cuando Él dice, y nos redarguye el Espíritu Santo, si usted llega a un punto donde el Espíritu Santo ya no dice nada, cuidado, que Dios va a usar otra manera más fuerte para sacudirnos y hacernos entender en el área que estamos fallando, cuando nos indique qué necesitamos hacer, arrepentirnos. Qué bendición, hermano, la promesa, que si nos arrepentimos genuinamente, Él nos perdona. No importa el pecado que usted o yo cometamos, Él nos perdona. Y eso es importante que todo creyente recuerde siempre, porque sabe qué es los pensamientos. Yo no sé cómo funciona, pero los pensamientos sí los pone Satanás. Y el Satanás es el acusador. Y usted comete algún pecado, pasa tiempo usted sin leer la Biblia, pasa usted tiempo sin orar, hace algún pecado que usted piensa, y todos los pecados son graves delante del Señor, y el pensamiento es, ¿a poco piensas que Dios te va a perdonar? A lo mejor ni eres cristiano, dudas. Pero cuando usted recuerda ese pasaje, ¿qué quiere decir? Señor, me he arrepentido, gracias por tu perdón. Y viene ese pensamiento y dice, yo me he arrepentido verdaderamente, Él me ha perdonado. Qué bendición que podemos tener tal comunión con el Padre, que Él nos escucha. Dice la Biblia que Cristo nos entiende, se compadece de nuestras debilidades, nosotros podemos confesar nuestros pecados y Él nos perdona. No necesita hacer 20,000 Aves Marías, Padres Nuestros, ir caminando ahí por la avenida principal hasta la catedral de rodillas para que Dios le perdone. Usted nada más puede ir con el Señor, sinceramente, y Dios le perdona. Y cuando Él nos perdona, necesitamos estar confiados en su perdón, no pensando
que ya me perdonó y lo puedo volver a hacer, porque a veces pensamos eso, ¿verdad? La Iglesia Católica hace muchísimos años vendía indulgencias. ¿Sabe qué era eso? Las personas ricas podían comprar un documento y pagar mucho dinero donde a ellos, en otras palabras, con ese papel decía: tengo indulgencia para pecar, he pagado mi perdón, ¿sí? Completamente contrario a las Escrituras. Cuando la confesión no es una indulgencia para volver a pecar. Si verdaderamente estamos arrepentidos, nos apartamos, ¿sí? Y buscamos la gracia de Dios para no caer nuevamente en ese pecado. Entonces, hermanos, es importante que usted recuerde siempre, es algo que el Señor ha puesto para que usted esté recordando en estos días. Tenemos comunión con el Padre, gracias a Cristo. Todo aquel que le ha confesado como Salvador es un hijo de Dios. Cuando un creyente en la iglesia, usted o yo, pecamos contra el Señor, pero nos arrepentimos. ¿Qué pasa? Dios nos perdona. Y más adelante dice la Escritura que por lo tanto yo no debo tener nada en contra de un hermano, ¿sí? Porque si Dios le ha perdonado, ¿qué necesito hacer yo también? Perdonarle. Entonces es importante que nosotros recordemos eso, que Él es la luz, la fuente de justicia, Él es el que declara lo que es bueno, lo que es malo, Él es santo y debemos acudir siempre a su luz para que nos indique qué necesitamos cambiar. Y cuando nos dice, hay que arrepentirnos. Esas son las características de alguien que está en comunión con Dios y quiere permanecer en comunión con Dios. ¿Hay algo que usted necesita confesarle al Señor ahorita? ¿Algo que usted necesita pedirle perdón a Dios ahorita? ¿Hay algo a lo cual usted ha dejado de hacer que le ha impedido tener una comunión con Dios? ¿Leer la Biblia y orar? Si es así, usted necesita acudir al Señor. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra. Añade tú mucho más allá de lo que se ha mencionado, Señor. Gracias que en tu amor hemos podido llegar a conocer por fe de lo que dice tu palabra, quién fue y quién es Cristo, nuestro Salvador. Señor, gracias porque a través de esa salvación que nos das, ahora podemos tener una comunión contigo. Ayúdanos, Señor, a que podamos ser luz, andar, Señor, en luz. Podamos ir a tu palabra con la actitud de que tú nos examines, como decía David, y ver si nosotros hay algo, Señor, de maldad. Ayúdanos, Señor, a reconocer nuestros pecados delante de ti, a arrepentirnos. Gracias, Señor, por la promesa que nos das de que si nos arrepentimos sinceramente, tú nos perdonas. Gracias, Señor, que en ti podemos nosotros conocer lo que es la verdad. Podemos conocer qué son las tinieblas, qué es el pecado. Danos de tu gracia, Señor, para todos los que estamos aquí, tener una íntima comunión contigo. Para cuando venga el acusador, para cuando venga el día malo, para cuando las maquinaciones de Satanás estén sobre nosotros, podamos nosotros estar firmes. Danos de tu gracia, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a separarnos ahorita.